no solo desde el funcionamiento institucional de carácter nacional, sino entender estos principios que hemos venido y que seguiremos discutiendo de la comunicación política, atendidos ahora desde un plano comparativo. Entender cómo la comunicación política aterrizada en marcos normativos, en marcos operativos e institucionales, funcionan en Guatemala y funcionan en algunas otras latitudes. Por eso es que arrancamos esta semana sin la acostumbrada guía programática, aunque eso no nos eximía de el material didáctico semanal o del paquete didáctico. Espero hayan podido hacer la revisión de la clínica o el análisis clínico. Un poco el ejercicio va en doble sentido. El primero es que ustedes puedan tener este link que me parece de mucha utilidad para consultas posteriores, y el segundo para que dentro del marco de comparación, sin haber hecho, que lo haremos más adelante, la revisión electoral, podamos ir entendiendo cuáles son esos aspectos que pueden llegar a condicionar una comunicación política. Dicho de otra forma, ¿qué implica que el mensaje sea político? ¿Qué implica que la acción sea política? ¿Qué implica que a nivel social se pueda entender o interpretar lo que verdaderamente queremos transmitir o lo que queremos ocultar muchas veces también? Todo parte de la comunicación política. Y por eso es que esta unidad justamente vamos a ir procurando hacer alguna revisión de aspectos muy puntuales. Permítanme un segundo, les comparto pantalla. Aspectos muy puntuales de la comunicación política, pues obviamente aterrizándola desde aspectos estratégicos, desde 4 aspectos que los rescato de la lectura complementaria, que es de las pocas lecturas, francamente, que yo utilizo de los órganos electorales, porque son de las pocas lecturas que producen los órganos electorales como tal. Pero este me parece fundamental, el Tribunal Supremo Electoral o el órgano electoral de Costa Rica, que propone, digamos, dentro de sus documentos para la formación, un apartado especial de comunicación política, y es el que intento traer. Y entonces hay 4 elementos que espero guíen estas siguientes sesiones, sobre las cuales vamos a estar discutiendo. La primera, siempre dentro de la comunicación política, obviamente, la gestión de la visibilidad de los actores y sus discursos. Obviamente vamos a partir ya no desde lo que es comunicación política, sino desde las vocerías, digamos, en el marco de procesos electorales, desde la importancia de legitimar los mensajes en el marco de procesos electorales, desde lo que se puede y no decir en el marco de procesos electorales. Y la gestión de la visibilidad de los actores y sus discursos se orienta en alguna medida a eso, a las acciones que se desarrollan para hacer visible la imagen, el mensaje y el propósito. Esto está muy ligado a quien lo dice, al momento en que lo dice, y por eso vamos a ir también haciendo estas revisiones. Otro de los aspectos será el intercambio de los mensajes o discursos que en el marco de espacios públicos ocurren. Aquí parte de 2 aspectos. Primero, del interés público de saber termometrear a quién va a estar dirigida la comunicación política, y por otro lado, quién dice el mensaje. Trasciende la esfera personal, privada e individual, como se explica en la lámina, por lo que se presume que este intercambio es de carácter público, es decir, interesa a la ciudadanía y a los otros actores que ejercen liderazgo e influencia. Otro de los aspectos que vamos a ir revisando son las reglas conocidas. Definitivamente tenemos que hacer una revisión del marco electoral, y lo vamos a hacer desde 2 aspectos. Ya empezamos a hacer una revisión general, que es este estudio clínico, por decirlo de otra forma. Vamos en las siguientes sesiones a hacer revisiones del marco nacional. Ojalá
Ojalá y este no sea, confío en que no es, el primer acercamiento que ustedes tienen con la ley electoral, confiando que en cursos anteriores hayan tenido esa aproximación al marco electoral, que ustedes lo puedan manejar con facilidad o con cierta confianza, y si no, pues en el peor de los escenarios, este sería, digamos, nuestro primer acercamiento serio con la normativa electoral. Una normativa electoral que para el politólogo se vuelve útil aunque no se vuelve la única. Se vuelve indispensable aunque no se vuelve el todo para manejar y conocer el funcionamiento institucional. Pero que en este curso es importante revisarlo, es importante analizarlo y hacer algunos apartados especiales en lo que se refiera a la comunicación política, a los medios de comunicación también como otros actores fundamentales. Y ahí es donde también luego de esta revisión, que espero que estas sesiones puedan en ustedes generar más preguntas que respuestas, las podamos entonces atender a partir de algunos conversatorios con expertos, con expertos en la materia que vamos a ir teniendo. Y el otro aspecto que vamos a ir considerando y que va a ser transversal en estas sesiones es el carácter altamente mediatizado. Y aquí en dos vías, obviamente por las tecnologías de información y de comunicación, digamos estos aspectos iniciales por los cuales comienza a transmitirse el mensaje, pero sin descuidar también los medios alternativos. Poder cumplir entonces o entender, digamos, cómo puede funcionar la comunicación política, desde objetivos estratégicos como persuadir o buscar legitimidad de una idea o de un acto entre la población. Y aquí nos vamos a volver un tanto más pragmáticos para entender cómo instrumentalizar o cómo se instrumentalizan los medios de comunicación para tres aspectos: para informar, para comunicar o para desinformar. Cualquiera de estos tres, que en algún momento y en otras discusiones iremos haciendo, digamos, esas diferencias y esas similitudes. Denme un segundo solo para permitir el ingreso a la sala. Bien. Y en ese sentido, yo quisiera que hiciéramos una rápida revisión de tres videos desagregados en este cineforo, que me parece que vale la pena seguir retomando, que me parece que vale la pena seguir discutiendo y que obviamente entender la comunicación política desde ese mensaje. Ya hicimos en alguna medida y de forma remota a través de un videotutorial esta reflexión, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad, unos minutos de la clase para poder discutir sobre ello. Una película eh, que tiene, creo yo, mucha utilidad de análisis, mucha utilidad de reflexión, porque nos explica los tres grandes aspectos de la comunicación política: el mensaje por sí solo, la interacción entre los actores y la reacción de un sistema como tal. Veamos a continuación el primero. Todo un engaño, mártir social, metropolitano. Falso suicida, el Centinela. Todo un fraude lo del mártir social, la Gaceta de México. Pobre o impostor, niega el Continental. Lo mató a taconazos. Puede ser, estos resentidos del Mercurio que debían de haber puesto esto en primera plana, lo pasaron a la página 22. Y ni siquiera aceptan su mentira. No soporto la mediocridad de la prensa de este país. Oye, Pedro, dime la verdad. ¿No te dio lástima ver cómo vive este hombre? Lástima, me dio asco. Pues no te deberías expresar así. ¿Tú te crees que este señor es pobre porque quiere? Por supuesto que sí. Ay, no digas tonterías. ¿Pero cómo me puedes decir una cosa así? A ver, nena, ¿quieres que te lo explique?
Mira, en un estudio que realizamos en la Secretaría, a la pregunta de ¿por qué cree que usted es pobre? ¿Tú sabes lo que respondió la gente? No, ni idea. Bueno, supongo que le echaran la culpa al sistema. El 40% dijo que por voluntad de Dios. Otro 30% que porque así es la vida. El 20% que por mala suerte. Solo el 10% nos echó la culpa a nosotros y al sistema. No te creo nada. ¿Quieres que hagamos la prueba? Mari, Mari, venga. Sí, señor. Mira, Mari, te queremos hacer una pregunta. Pero me vas a contestar la verdad, ¿eh? ¿Por qué crees que tú y tu familia son pobres? Mari, no es necesario que contestes. ¿Eh? Mari, no, con toda confianza. La verdad, señor, hace unos años creía que era la voluntad de Dios. Luego pensé que era mala suerte. Pero ahora estoy bien segura que es culpa de este gobierno y de todos los otros hijos de la chingada que estuvieron antes que usted. Gracias, Mari, ya te puedo decir. Rápidas reacciones del primer video. ¿Qué, qué pudimos observar a la luz de una idea que se quería transmitir en el mensaje? Vemos aspectos culturales, vemos aspectos mediáticos, vemos reacciones institucionales. ¿Qué luces de discusión o de qué ideas llamativas nos ilustra este primer fragmento de la película? Pues en lo personal me llama la atención cómo se evidencia que hay un momento en el que el discurso y el mensaje predominante deja de funcionar. Por eso esa transición en el pensamiento de la señora a la que le hacen la pregunta, que va pasando por los estadios que el secretario mencionaba anteriormente. Justo, Esteban. Amílcar, por favor. Creo que se encendió por equivocación. Justo lo que menciona Esteban. Uno de los grandes aspectos de la comunicación política es la constante o la premisa de la constante evolución social. No es lo mismo hablar hoy de corrupción y usted elaborar un mensaje, un discurso, eh, un aparato comunicativo sobre la corrupción en este momento que hablarlo en 2015-2016, en donde se recordará usted que de pronto en ese momento tenía mayor auge la corrupción relacionada con la vieja política, la corrupción relacionada con la necesidad de una nueva política, la corrupción con esa necesidad de no más robo, de no más discriminación, de no más rechazos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se podría abordar la corrupción comunicativamente refiriéndonos a ella en este preciso momento? Pues implicaría de conocer las dinámicas sociales, las dinámicas institucionales, el peso mediático, el canal en la comunicación es muy importante y principalmente algo que no es propio del curso, pero creo que en otros lo verán, la investigación política, el termometreo permanente del mensaje, de la reacción del mensaje. Vean que este secretario se refiere a un supuesto o una supuesta medición que habían hecho en donde legitimaba la percepción que él tenía del mensaje. Y aquí es donde se comienza a desagregar también qué tipo de medición para la comunicación política o para el mensaje propiamente se debe de tener. Insisto, esto parte por la relevancia de investigación política. ¿Algún otro comentario?
Pasemos al siguiente video y hacemos el mismo ejercicio. No me lo van a creer, pero creo que tenemos mucho que agradecerle al patético de Pérez. ¿Y eso por qué, doctor? Porque gracias a él, ahora sí he encontrado la forma de acabar con la pobreza en este país. Pero ¿cómo, doctor? Si desde que llegamos a la Secretaría ha sido nuestra principal preocupación y la verdad no hemos logrado nada. De hecho, en los últimos 3 años casi se duplicaron los índices de marginación. Calma. Ustedes solos van a encontrar la respuesta. Hoy en día, ¿cuánto nos cuesta cada pobre? Bueno, si contabilizamos programas de apoyo y subsidios en alimentación, educación, vivienda y salud, un promedio de $2 diarios. Multiplícalo por 63 millones de pobres. Son 126 millones al día. Por 365 días. 45,000 millones de dólares al año, aproximadamente. ¿Y de qué han servido? La verdad, pues no de mucho. Darle dinero a los pobres es como tirar dinero a la basura. Bueno, ahora piensen, ¿qué pasaría si en lugar de darles $2 diarios, les diéramos solo uno? Bueno, pues digo, de entrada reduciríamos el déficit fiscal a la mitad. ¿Y si no les diéramos nada? Nada. Nada. Bueno, no, así hasta un superávit en la cuenta pública alcanzaríamos, pero... Exacto. Nuestro sueño hecho realidad. El déficit cero. Perdón, doctor. Económicamente hablando suena muy bien su propuesta, pero ¿qué pasaría con la gente? Si con los $2 diarios apenas les alcanza para sobrevivir. Es que esa es la solución. ¿Cuál, doctor? Que en lugar de tratar de acabar con la pobreza, hay que acabar con los pobres. Reacciones, comentarios, ideas llamativas. Buenas noches, compañero. Buenas noches, maestro. ¿Me escucha bien? Perfecto, maestro. Gracias. La verdad es que esta película bastante interesante. A mí me viene a la mente algo que dice un expresidente de Altur, que el problema de las personas que gobiernan, ¿sí? O que están en el poder, generalmente esas personas viven muy alejados, su forma de vida es muy alejada de las grandes mayorías. Entonces, siempre los planes de trabajo que puedan hacer que parezcan efectivos nunca se acoplan a la realidad, ¿verdad? Entonces, qué fácil es como esconder o darle fin al pobre y se acabó la pobreza. Esa es la salida fácil, ¿verdad? Pero definitivamente no, eso lo único que puede crear es más conflicto. Sí, justamente, y más cuando hay un mensaje malinterpretado, ya sea por voluntad propia, por desconocimiento, digámoslo de otra forma, por ignorancia o por convicción, por ignorancia de cómo funciona el sistema y cuál es el problema real, o por convicción de que detrás del mensaje hay una idea que yo quiero posicionar, detrás del mensaje hay un interés que me interesa, valga la repetición, que me interesa posicionar, detrás del mensaje hay una necesidad que quiero transmitir y que quiero que se vuelva necesidad del resto también. Y por eso es que regularmente ocurren, lo vamos a ir en siguientes clínicas discutiendo, un mensaje mal transmitido, un mensaje sin contenido, un mensaje sin sentido, pero que procura la acción, que cumple el objetivo que se quiere transmitir, versus un mensaje muy bien elaborado, un mensaje muy bien pronunciado, muy bien socializado,
pero que no cumple el propósito que se quería. Por eso muchas veces la comunicación política no se ve siempre desde el contenido, sino desde el objetivo, porque lo primero que uno se pregunta es ¿qué quiero yo cumplir con esta comunicación? Y entonces ahí ya voy viendo cuál es el mensaje, la forma, el contenido, las reacciones, etc. ¿Algún otro comentario? En este Pasemos, momento, perdón. por favor, mi estimado. Gracias. Es que así brevemente, esto me recuerda a la realidad de nosotros aquí en Guatemala con respecto a la nutrición infantil. ¿Cuántas cruzadas y cuántos gobiernos han hablado de erradicar o por lo menos reducir en lo mínimo la nutrición infantil? Y todo el dinero para la nutrición infantil se va solo en consultorías. Entonces yo creo que ya los gobiernos están mejor buscando que se mueran los niños y que se acabe la nutrición. Para ellos yo creo que esa es la idea, porque la verdad es de que han traído tantos programas que no se acoplan a la realidad de nuestras comunidades y por eso fracasan. Pero no es porque no sean efectivos, sino porque, por ejemplo, dígame, aquí en Guatemala no tenemos cultura de comer mantequilla de maní. Pues cuando trajeron ese programa para trabajarlo en las comunidades que estaban con altos niveles de nutrición, la gente lo rechazó. O sea, lo recibía, pero lo tiraba, se lo daba a los cerdos o qué sé yo, así como la nutricerial y todo eso. ¿Por qué? Porque no se acoplaba a o sea, la pertenencia cultural no encajaba, ¿verdad? Y al final el problema persiste. ¿Y cuándo se va a acabar o se va a reducir de verdad la nutrición en Guatemala? Pues cuando de repente, pues, de verdad se convierta en una política de Estado y la cual no sea definitivamente la que a mi parecer es lo que está sucediendo. A lo mejor que se mueran los niños y así, si se mueren todos los nutridos, se acaba la desnutrición, ¿verdad? Y con lo que menciona Marlon, eh, y antes de darle la palabra a Valentina, justo lo que vamos a ver en unos minutos es cómo desde la comunicación política podemos ocasionar que un problema sea un problema nacional. Esto no es propio o es más propio de cursos como políticas públicas. Yo no sé si el pensum actual lo contiene o si ustedes en algún momento hacen alguna aproximación, al menos teórica, de las políticas públicas o de los proyectos de desarrollo. Pero esto es algo muy recurrente, generar un problema para que sea, o generar más bien un alto grado de indignación o de sensibilización para que un problema sea o se convierta en un problema nacional, porque no todo problema es problema nacional, punto número uno. Y punto número dos, la comunicación política, soy muy insistente con esto, pasa por, primero, tener claridad del objetivo, qué quiero yo lograr, y segundo, saber cómo lo quiero lograr. Y para responder al cómo lo quiero lograr, yo tengo que saber a quién me voy a dirigir. Y muchas veces se comete el error de generar un mismo mensaje para distintos segmentos poblacionales, sin conocer las interioridades de las comunidades, las interioridades de los segmentos, interioridades etarias, interioridades étnicas, interioridades religiosas, para poder adecuar esas características culturales, sociales, económicas, etcétera, al mensaje que se quiere transmitir. Y van a ver cómo con el siguiente video vamos a profundizar en la discusión. Valentina, buenas tardes, noches. Buenas tardes. Perdón, solo quería comentar que en ese sentido me acuerdo de la parte en donde precisamente este personaje que dice que hay que acabar con la pobreza, le dice creo que al retrato de su abuelo, como de vamos a acabar con la pobreza, ¿verdad? Entonces eso también pienso que es como la el no relevo del poder, que precisamente esas ideas van como solo cambiando de personajes, pero digamos siguen siendo las mismas. Y me viene a mi mente pues el presidente, el expresidente y algunos políticos o en el caso de salud, por ejemplo, que siguen siendo las mismas prácticas, ¿verdad? Con las mismas ideas retrógradas y pues eso. Muchas gracias, Valentina. Pablo. Gracias, buenas noches.
Creo que en este caso sería caso contrario de lo que se estaba hablando al inicio de la gestión de la visibilidad, porque en este caso, eh, al tratar de cortar los programas de ayuda para erradicar la pobreza, eh, pues obviamente iba a generar una gran noticia, pero iba a hacerlo visible por un momento, ya no iba a ser latente o darle maniobra a los medios de comunicación para poder estarlo criticando a cada rato al gobierno por mantener esos programas, sino que porque igual en la película había una escena en la sala de redacción en la que mencionaban titulares que se escuchaban demasiado exagerados, pero ellos ya estaban como estaba demasiado normalizado esa especie de noticias para ellos que en realidad ya ni siquiera llegaban a tener visibilidad en los lectores. Completamente, y por eso es importante que en estas semanas hagamos ese análisis estratégico. Salgamos, sin hacerlo del todo, de los principios, de los enfoques, de las conceptualizaciones de la comunicación política y comencemos a profundizar en quiénes son los actores que verdaderamente le dan sentido a la comunicación, le dan sentido al mensaje. Ya veíamos lo fácil, lo simple que es el flujo de la comunicación en términos de emisor, receptor, canal, feedback, etcétera, etcétera. Pero lo complejo que se vuelve cuando entendemos, digamos, estas reacciones de los medios de comunicación o de los actores que comienzan a fluctuar. Y de hecho me adelanto, todavía estoy en conversaciones, pero quiero que justamente una de las primeras aproximaciones que tengamos es entender cómo han evolucionado o involucionado los medios de comunicación, como uno de los primeros actores dentro del curso de comunicación política. Obviamente, pues en su momento yo les haré esa observación, les haré esa invitación, incluso si se requiriera modificar el día de clase, pues también lo haremos con anticipación, pero la idea es comenzar a escudriñar ya no el mensaje desde la emisión, sino desde la reacción y principalmente de los actores. Veamos el tercer y último fragmento de la película. Técnicamente hablando, Pedro, no hay ningún motivo para que este sujeto no reaccione. Aparentemente, el golpe no afectó ninguno de sus órganos vitales. Gracias a Dios. Sin embargo, lo sorprendente es cómo este hombre pudo sobrevivir antes del accidente. ¿De qué hablas, Isaac? Digo, estuvo conmigo hace un par de días, estaba perfectamente bien. Para no hacerte el cuento largo, tu amigo padece, entre otros, muchos males. Anemia perniciosa, desnutrición crónica, principio de cirrosis hepática, descalcificación severa, hipertrofia cerebral. Y hemos encontrado evidencias de sífilis, gonorrea, degeneración celular, cólera, malaria y un sinfín de padecimientos, obviamente relacionados a su condición social, que creíamos que ya no existían más sobre la faz de la Tierra. Pues sí, pero a mí me importa una chingada lo que tenía antes. Pero como tú comprenderás, pues ese no es mi problema. Isaac, tienes que hacer algo. Podemos intentar aplicarle una terapia de choque, pero es riesgosa. Francamente, es muy probable que se nos quede en la plancha. Ok. Me la voy a jugar. Que sea lo que Dios quiera. La Rosa dice que no está ni en la Cruz Roja ni en la Verde. Igual y si ya palmó.
Que pinchos hijos se le hagan chicharronas, no nos echen la pinche salazón. Pobre compadre. Morir y joven con la cara al cielo. Y justo ahora que su suerte comenzaba a cambiar. Hubieran visto a su vieja, estaba... Es que no debimos haber dejado que se lo llevaran, compadre. Todo por pinches 100 pesos. Qué baratos. De veras que somos unos ingratos, compadre. ¿Qué habrán hecho con su cuerpo esos güeyes? ¿Qué habrán hecho? Pues abrirlo en canal y tirarlo a la fosa común. Ni modo, mi Lucifer. Allá vamos todos. Resignación, Lucifer. A su salud, compadre. Que Dios lo tenga en su santa gloria. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, bonita! Ahí estoy otra vez en la tele. Ya le dije que es usted toda una celebridad. Anoche hablaron de usted en todos los noticieros. Pero mire nada más este lugar. Me cae que por más vueltas que le doy, nomás no entiendo cómo vine a dar aquí. Es que con todo lo que hizo, todo el mundo lo considera un héroe. Pero ahorita, no estaría yo soñando. Me cae que nunca sueño así, ni aunque fume de la disciplina. Oiga, y a lo mejor si ya me morí y usted es un angelito. Si quiere le pongo una inyección para que vea que no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos allá. Oiga, pero ¿quién va a pagar por todo esto, Digo, no voy a hacer que luego le pidan a uno algo que... Tenga paciencia, ya pronto le van a explicar todo. Eso, como si me importara. Con tal de vivir así una semana, soy capaz de venderle mi alma al diablo. Hay algunos aspectos importantes o llamativos de este fragmento y que obviamente tienen complementariedad con la película. Por un lado, esta idea que hemos venido discutiendo de que no todo problema es un problema social. Y ahí quiero que ustedes me ayuden a escudriñarlo desde la comunicación política. Por otro lado, está la vulnerabilidad de que ante un sistema o desde un aparato institucional débil o disfuncional para la sociedad, inoperante en términos de procurar el bienestar o incongruente con la realidad social, exista una alta probabilidad de que cualquier mensaje, de que cualquier comunicación que contenga propuestas, que contenga ofrecimientos, que contenga soluciones aparentes, sea bien recibida por la sociedad. Opiniones, comentarios. Pues con esto último que menciona, sí se me hace bien curioso eso de que no es necesario hacer, sino dar la apariencia de que se está haciendo. En este sentido se pueden hacer propuestas que son por demás irreales, pero mientras ya se haya dado una propuesta, da la apariencia de que hay trabajo realizado, aunque, pues como digo, sea irreal, o nunca se vaya a llevar a cabo, aunque fuera plausible. Pero que el mensaje ya se transmitió, y eso era lo importante, ¿verdad? Es así como que la municipalidad viene y dice que va a hacer 20 pasos a desnivel, y han pasado 20 años y han hecho 3. Entonces, no importa que no haya algo palpable, algo que uno pueda ver, que haya trabajo, sino el simple discurso de estamos trabajando para mejorarlo todo, a pesar de que no diera apariencia de que así fuera. Perfecto, Esteban. ¿Algún otro comentario? Por ejemplo, acá en Guatemala es bien común que se inauguren las carreteras antes de que sean funcionales. Ya yo conozco una historia de cuántas veces se inauguró el anillo
periférico, por decirlo así, nacional, ¿verdad? Que partía creo que de allá de Izabal, no sé por dónde. Como 3 presidentes lo intentaron, lo inauguraron el inicio de la obra, y esa obra hasta el sol de hoy no es evidente, ¿verdad? Es increíble. Justo. Y que al final lo importante es, dependiendo del objetivo de la comunicación, si es para persuadir, si es para informar o si es para desinformar, lo importante es ese mensaje que se quiere transmitir. Es algo muy utilizado acá, es vamos a investigar, vamos a observar, vamos a darle seguimiento al caso. Para mostrar una institución o un cuerpo institucional activo, presente, móvil, aunque en realidad el proceso interno no avance, el proceso interno no genere, digamos, esos resultados que sí se vendieron comunicacionalmente. Y por eso hay, digamos, dentro de todas las bases iniciales que queremos discutir esta y las siguientes semanas, y que les vuelvo a repetir, la idea es abordar la comunicación política desde un plano integral, desde un marco normativo, desde un marco sectorial, para que en un siguiente módulo, una siguiente y final unidad, podamos entonces ir entendiendo hacia dónde podría ir proyectándose la comunicación política, hacia dónde en el marco de un proceso electoral, incluso, ¿por qué no aprovechar el 2023 para ir haciendo algunas proyecciones de cómo podría ser la comunicación, cuáles podrían ser los temas de discusión, cuáles podrían ser los temas de interés, que son dos cosas muy distintas, y cuáles podrían ser los canales de comunicación? Pero antes de llegar a eso, un poco la idea, además de estos principios iniciales que discutíamos al inicio, es sentar las bases a partir de unas estrategias de manipulación mediática. Y una manipulación mediática que no pasa nada más por ser los medios de comunicación, los canales, pasa también por la intencionalidad del emisor, pasa también por la receptividad de la sociedad o del receptor, pero que muchas veces tiende a verse la comunicación desde un plano muy idealista. Lo que nos dice Noam Chomsky es justamente cómo el mensaje lo que procura siempre es una manipulación. Y hay grados de manipulación, hay niveles de manipulación. Y él propone, digamos, 7 aspectos a considerar, o una serie de aspectos a tener presentes al momento de referirnos a la comunicación. Primero, la estrategia de la distracción. Este elemento de control social para lo cual se utiliza la distracción. ¿Y en qué consiste? En desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas. Entonces, un mensaje político, un mensaje o una comunicación que en el marco de un proceso electoral pueden desviar la atención o pueden concentrarla en temas electoralmente relevantes, pero no socialmente necesarios. Eso es algo muy recurrente cuando se hace esta relación, este vínculo en proceso electoral y comunicación política. Y eso es algo que ustedes del comunicador o ustedes del analista debe de ir considerando, la estrategia de distracción. Es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por conocimientos esenciales. Por eso me pareció, antes de discutir estos temas o estos aspectos, hacer esa revisión de los fragmentos de la película, y previo o antes de hacer los fragmentos de la película, hacer una revisión general de la película que francamente espero haya sido de interés, haya sido gratificante y principalmente interesante para ustedes. ¿Cuál es la segunda estrategia de Chomsky? Crear problemas, vean esto, lo importante, para después ofrecer soluciones. Este modelo también es llamado problema, reacción, solución. Se crea un problema, es el primer aspecto, una situación prevista para causar cierta reacción en el público. Se gestiona el problema porque me interesa que la sociedad reaccione de tal manera.
a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Y pone un ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Dos preguntas sin respuesta, como diría el peladero. ¿Por qué no se ha abordado de forma inmediata el incremento a la gasolina y sus derivados? No digo que no se estén haciendo acciones, no digo que no se estén discutiendo en mesas técnicas, pero ¿por qué no se ha abordado de forma inmediata? ¿Por qué se hizo tanta discusión? ¿Por qué se mostró tanto interés en una iniciativa que después fue decreto, el 18/2022, que se refiere a la ley por la familia? Me parece que así se llama el nombre, pero sé que ustedes la ubican re bien. Y después resulta que el Congreso la va a tener que conocer de nuevo prácticamente para engavetarla. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se creó? Y digamos, sin hablar de cortinas de humo, que es hasta un término ocurrente, frecuente, pero a veces muy trillado. A mí me gusta referirme más a este segundo principio, de que el problema es que se cree un problema para después generar una reacción. Una reacción que, ojo con esto, necesita de una legitimidad, necesita de una condición de obligatoriedad. Es un poco esa manipulación mediática. Tercera estrategia, la estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente. Y acá no se me ocurre otro ejemplo que este ejercicio que seguramente usted ha escuchado, de cómo ponen a un sapo o a una rana en una tinaja hirviendo, y el sapo o la rana nunca se da cuenta de que lentamente se está cocinando, porque lentamente el agua está incrementando su nivel de temperatura. Y algunos ejemplos que ponen acá: estados mínimos, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, hablar, por ejemplo, de incremento o de reducciones salariales, hablar de exoneraciones fiscales a partir de una crisis previamente construida, hablar de subsidios, todas esas cuestiones que de forma gradual y ante una crisis aparentemente insostenible se vuelven necesarias. La estrategia de diferir, otra manera de hacer aceptar una decisión impopular, es la de presentarla como dolorosa pero necesaria. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. ¿Por qué? Porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, siempre tiene la tendencia de esperar ingenuamente que todo irá mejorando el día de mañana. Esto da tiempo al público para acostumbrarse a la idea de cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. Esto ocurre muchas veces en proceso electoral. Esto ocurre muchas veces desde la lógica de una comunicación en donde no es lo mejor, pero es lo que tenemos. Seguramente son frases que usted ha escuchado. El cambio va a venir, pero es lento. Pero si no me elige, el cambio nunca va a venir. Entonces esa idea de, mire, pues yo no soy lo mejor, pero es lo que tiene. Así que acépteme, hágale y aguántese prácticamente. Estrategia número 5, dirigirse al público como una criatura de poca edad. No profundizo tanto en esto porque creo que tienen otros cursos como marketing político, pero sí les dejo una idea. La idea de Disney, la idea de volver a lo Disneylandia todo el mensaje. ¿Por qué pegan
y llama la atención tanto las películas? Que seguramente a nuestra edad a veces todavía miramos algún pequeño fragmento o hacemos, ojo con esto, o hacemos una relación inmediata cuando nos dicen Cenicienta. Sabemos de qué están hablando. O cuando nos dicen de los 7 enanos, sabemos de qué están hablando. O cuando nos dicen de una manzana envenenada, hacemos esa relación inmediata. O cuando nos dicen del Rey León, hacemos esa relación inmediata. ¿Por qué? Porque la idea de vender un aspecto fantasioso, de vender una aspiración, un deber ser, que va muy relacionado con la estrategia anterior, es muy utilizada en la comunicación política. Dese cuenta, y lo vamos a ir viendo cuando vayamos segmentando la comunicación, cómo en comunicación política regularmente se habla no de situaciones actuales, sino de situaciones futuras. Merecemos una democracia estable. Nunca estamos diciendo hoy tenemos una democracia estable o inestable. Y si lo hacemos, dése cuenta, dentro de aspectos discursivos, dentro de mensajes, dentro de comunicación en general, siempre se le da muy poco espacio al mencionar la situación actual, incluso en aspectos de crítica, y un gran espacio a lo que usted se merece. Y eso pasa muchas veces en las películas de Disney, en esta estrategia de dirigirse al público como criatura de poca edad. Porque lo que procuran las películas de Disney no es volverle a recordar que usted está jodido, sino mencionarle la aspiración de que puede haber un final feliz. Y eso, o a eso se refiere, digamos, esta estrategia de dirigirse al público. Utilizar el aspecto emocional, estrategia 6, mucho más que la reflexión. Vuelve a hacer énfasis con ello. Hace uso del aspecto emocional. Hacer uso es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional. Recordemos que la comunicación política es emocional. Lo que busca es gestionar emociones, lo que busca es llegar al corazón, no generar una racionalidad, no generar un nivel de formación sobre un tema, sino más bien hacerle a usted entender por qué es importante que este problema lo aborde. Por otra parte, la utilización de registros emocionales permite abrir las puertas de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, o inducir comportamientos. Y en el marco de un proceso electoral, la comunicación de la ausencia de aspectos es muy utilizada. Y pongo este ejemplo siempre en el marco del respeto y siempre por efectos didácticos únicamente. ¿Se recuerda usted el proceso electoral anterior, 2019, con la campaña de Neto Brand? Hubo un momento en la campaña de Neto Brand donde la estrategia fue mencionar la ausencia de, es decir, hoy, primero mencionaba, hoy tenemos albergues, hoy tenemos hospitales, hoy tenemos y hoy tenemos. Siguiente aspecto, fue mencionar la ausencia, el riesgo, meter el temor de que si no lo elegían, pues los programas caninos iban a desaparecer. Las fiestas patronales y de niños iban a desaparecer. Todas las acciones que previamente se habían mencionado iban a desaparecer. 7. Mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad. Regularmente la comunicación política busca un adormecimiento social, un adormecimiento en ciertos temas y una reacción en ciertos otros. La pregunta es qué nivel de anestesiamiento, espero que esa sea la forma correcta de decirlo, se tiene a nivel nacional. ¿Sobre qué temas se discuten más y sobre qué temas se discuten menos? Y no desde cómo usted lo vea, porque para usted, un estudioso de las ciencias sociales, un profesional, un trabajador, usted ve las necesidades del país. Usted ve las necesidades de raíz. ¿Cuáles serán los sentidos de supervivencia de la sociedad? Que es donde va dirigido el mensaje. Estimular al público, el número 8, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad.
Vea lo importante, lo interesante, más que importante de este anestesia, de mantener anestesiada a la sociedad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar o inculto. Esa necesidad de discutir sobre unos temas para alejarnos de otro. Esa es una de las grandes estrategias que Noam Chomsky identifica en la forma de la comunicación política y en las reacciones de los actores. Mantener, vuelvo a insistir, anestesiada a la sociedad. Reforzar la autoculpabilidad. En lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se auto desvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de los cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción no hay revolución o no hay reacción. ¿Qué es lo importante de esto? Es hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia. Vea rápidamente las comunicaciones actuales, vea el estado de vacunación, vea cómo es que dentro de la comunicación política, vengo y les digo, vean, yo estoy haciendo de mi parte, lo que pasa es que usted no está poniendo de la suya, entonces acá no me va a echar la culpa solo a mí. Si es usted quien no quiere asistir, si es usted quien no quiere ir, si es usted quien no quiere comprometerse. Reforzar la autoculpabilidad tiene un efecto colateral que muy pocas veces se atiende, y es un discurso confrontativo, es una comunicación confrontativa, que es lo que muchas veces ocurre en la actualidad. Y el número 10, conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de ciertos años, los avances en la ciencia han generado una creciente brecha entre conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, neurobiología, psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto en su forma física como psicológica. Significa que en la mayoría de los casos el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos mayor de lo que los individuos sobre sí mismos. ¿Qué tan mediatizados estamos? ¿Qué tan ilustrados estamos? ¿Qué tanto nos conocen, nos evalúan, nos estudian o nos analizan? Eso es también algo importante para conocer, eso es también algo importante para discutir, porque no podemos asumir que lo político no está haciendo su investigación política sobre los segmentos poblacionales. Hoy las redes sociales hacen que uno se conozca inmediatamente, hacen que se conozcan de forma muy inmediata, muy precisa, y hacen principalmente que el segmento comunicacional se fragmente, se ubique con mayor claridad, para que entonces un mensaje ya no vaya siendo generalizado, sino ya vaya siendo focalizado. Vuelvo a insistir, esto es un poco la idea de las discusiones en las siguientes semanas, partiendo de estos dos principios. Los principios que veíamos anteriormente, que son, digamos, los principios fundamentales de la comunicación, y luego estas estrategias que podrían en alguna medida ser los efectos de la comunicación. Y a partir de estos elementos de entrada y estos elementos de salida es que vamos a comenzar a hacer el desmenuceo de los aspectos normativos, institucionales, comunicacionales y sociales a partir de las siguientes semanas. ¿Dudas, comentarios finales? Si no los hubiera, mis estimados, estaríamos entonces siempre en canal abierto de comunicación, estaríamos siempre pendientes de cualquier interacción en el grupo de WhatsApp, en la misma plataforma, y también anuente a cualquier duda, cualquier imprevisto que pueda ocurrir, cualquier inconveniente o sugerencia, también por esos mismos canales de comunicación. Sin más, mis estimados, éxitos en la siguiente clase y que pasen feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Gracias, Lick. Hasta luego.